Este programa es clasificación A, apto para todo público. Los comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de quien los emite y pueden no reflejar la opinión de la emisora. Las palabras se las lleva el viento. Pero las ideas se quedan en el aire. Caucus. Se escribe Caucus. Bienvenidos, muy buenas tardes, les saludo con mucho gusto, yo soy Humberto García Neri y en esta ocasión estamos en Caucus, se escribe Caucus y por supuesto estamos ya preparados para platicar de temas bastante interesantes, último antes de irnos de vacaciones, pero es importante también resaltar que es un tema muy importante, ¿existe el futuro verde o no en nuestro país y generalmente en el mundo? Tendríamos que reflexionarlo también de manera global, no importa si unos nos salvamos, si el resto no está tampoco en esa misma situación. Gracias a Oscar Bermúdez, que se encuentra del otro lado del cristal en el timón de este barco, y por supuesto de este lado saludo a dos personas a quienes yo aprecio mucho en esta estación. Como lo hemos dicho, le vamos a dar vuelta a la mayor parte de personas que puedan estar aquí de este lado, y en este caso primero alguien muy preocupado por el ambiente, muy preocupada por cuestiones también urbanistas, ¿no? Conductora del noticiero Criterio, reportera, periodista, por supuesto, Daniela Sandoval, bienvenida, muy buenas tardes, bienvenida a Caucus. Hola Humberto, buenas tardes a todo el auditorio, pues contenta de estar acá, gracias por esa presentación. Y por supuesto alguien también que ya tiene todo el tiempo que ha tenido la estación aquí, entre estos muros, y digo, no más para decirlo, se cumplieron 17 años, pero también hay que contar la señal de prueba, así que por supuesto ya hay mucho que de platicar al respecto. Alejandra Becerril, bienvenida. Muy buenas tardes también. Muchas gracias, Humberto, por la invitación. Me da mucho gusto compartir estos micrófonos con ustedes y con Dani, que es una preocupada del medio ambiente y que representa muy bien a estas juventudes preocupadas por el futuro. Me da mucho gusto en ese sentido compartir estos micrófonos con Dani y pues aquí estamos para charlar, para una plática entre amigos. Exactamente. Tú y yo crecimos comprando refrescos que nos daban aparte de una bolsa de nylon y con un popote, es decir, era lo peor para el medio ambiente en ese momento. Y claramente hay diferentes visiones, diferentes cuestiones que se han generado, diferentes conocimientos que se han divulgado en ese sentido. Y quiero que primero, Ale, que le pongamos en contexto de qué se trataba el medio ambiente cuando estábamos nosotros en toda esta primera infancia. Había una revista que se llamaba Ecologito, que era lo único que teníamos al alcance para tratar de entender qué demonios pasaba a nuestro alrededor. Y lo demás era pensar todo en lo desechable, ¿no? Así es, Humber. Como lo comentas al inicio, yo creo que a nosotros nos tocó ver la invasión del plástico. A mí muy de niña todavía me tocó ir a una tienda y que nos vendieran los productos a granel. No sé si ustedes lo recuerden, pero sí, comprabas 1 kilo de frijoles y te lo daban en un cucurucho de papel periódico. Pero muy pronto empezamos a ver la invasión del plástico y a lo mejor sin esta reflexión y sin esta conciencia que tienen jóvenes como Dani Sandoval, yo sí veía el plástico y veía la forma tan ligera en la que lo desechábamos y me preocupaba, porque de niña sí me imaginaba los montones de plástico y pensaba qué vamos a hacer con tanto plástico, sobre todo con la facilidad que ya se comenzaba a desechar. Y pues bueno, se está convirtiendo en una realidad. Pero yo creo que a nuestra generación, los que somos adultos hoy, nos ha tocado ver en 2-3 décadas pues la invasión del plástico, ¿no? Que parece que ha facilitado mucho las dinámicas cotidianas, porque también la dinámica económica nos ha llevado a hacer del plástico un utensilio, una herramienta de la vida cotidiana. Exactamente, Dani, no te tocó ya la consecuencia de estas cuestiones, pero claramente hay algo que hacer y empieza a ser urgente, ¿no? Sí, Humberto, y de hecho es como muy curioso hablar del futuro verde, porque en realidad no tendríamos por qué estar hablando en futuro, sino en un presente, ¿no? O sea, ya Ale y tú hicieron como contexto de cómo
en realidad no tiene mucho tiempo que sucedió esta cuestión, y estas prácticas ahora se vuelven a recuperar, ¿no? El ir a un supermercado y comprar productos a granel, o tratar de llevar nuestros propios utensilios, nuestros propios envases, para tratar de disminuir este como consumo de plásticos o de otros materiales que son contaminantes. Pero no tendríamos que hablarlo ya como a futuro, sino cuestiones que ya se deben de estar haciendo, y que además tendríamos que no solo hacerlo como por una moda o por un eslogan, ¿no? el ecologismo, lo verde, sino de acciones como plenamente conscientes, porque el hecho de que anteriormente se utilizaran estos materiales con el papel para envolver un producto, es también porque significaba un ahorro económico, ¿no? Un ahorro económico, y que lo hacían de esa manera consciente. Entonces ahora lo que tenemos que trasladar es cuál es el impacto que tiene el material que estamos utilizando. No, el problema no a lo mejor es el plástico en sí, sino el uso que le damos, que vamos, lo compramos y lo tiramos, ¿no? Exacto. O sea, podríamos utilizar esa bolsa de plástico para hacer otras cosas que se reusen, que se reutilicen, y no simplemente hacer un solo uso, ¿no? Que es lo que se dice, no hacer este solo uso, y que es lo que está manteniendo realmente estos niveles tan altos de acumulación. Fíjate que platicamos con Juan Carlos Martínez, académico precisamente de la Facultad de Ciencias de esta universidad, la Universidad Autónoma del Estado de México, y de inicio vamos a empezar planteando un poquito, ya que nos presentamos, ya que tenemos nuestro contexto, plantear qué son las políticas verdes. Vamos a escuchar a Juan Carlos Martínez, a quien también, por cierto, pueden escuchar en Misterios de la Ciencia, el programa que está rolando también aquí en Uniradio. Caucus, se escribe Caucus. Mi nombre es Juan Carlos Martínez López, hago un poco de ciencia en la Universidad Autónoma del Estado de México. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de políticas verdes? Se refieren a un conjunto de estrategias y regulaciones adoptadas por gobiernos y también organizaciones con el objetivo de promover prácticas ambientalmente sostenibles. Esto incluye incentivar el uso de energías renovables como la solar y la eólica, mejorar la eficiencia energética en edificios y también de vehículos para promover la conservación del agua y reducir la emisión de contaminantes. Buscan un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente para garantizar un planeta saludable para las futuras generaciones. Es como decirle al planeta, tranquilo, te cubro. Ahí precisamente, políticas verdes, evidentemente todo tendrá que ser soportado desde las bases, pero las cúpulas, en este caso, sí, claro, también tienen un papel muy importante, sobre todo en la parte en donde se tendría que utilizar el conocimiento generado en muchos lados, universidades, centros de investigación, hasta las propias industrias, para mejorar la situación. ¿Qué necesitamos en ese plano, en las políticas verdes? En la parte, vamos a decirlo así, macro de este asunto. Pues yo creo que hay dos niveles macros, ¿no? El político y el económico. En la realidad global que vivimos, la política se subordina a lo económico. Entonces yo creo que atrás hay pues muchos intereses económicos, muchas resistencias. Incluso Dani hacía su crítica, su comentario acerca del título de esta emisión, que es Futuro Verde. Dani decía que no tiene que ser un futuro verde, sino un presente. Estamos tarde ya 5 minutos, ¿no? Y yo también tengo un comentario acerca del título de esta emisión, Futuro Verde, porque suena a marketing y creo que se está empleando también por las empresas para generar ganancia. Y pues muchas de las políticas actualmente no fluyen, no avanzan, porque están superditadas a intereses económicos. Yo creo que a nivel macro hay dos grandes fuerzas que tienen que mostrar interés y que creo que no lo han hecho suficientemente. Por un lado está el ámbito de la política y por el otro lado el ámbito económico.
Está esta situación, la economía precisamente, como un marketing, ¿no? Se venden ahora productos que parecen estar envueltos en cartón y muy sustentables y demás, y adentro tienen plástico. Se termina haciendo exactamente lo mismo en ese sentido. ¿Qué crees que necesitamos en esta parte de las políticas? Sobre todo, vamos a decirlo así, en el control de lo que hacemos como pobladores y o como industrias. Pues coincido en esta parte que menciona Ale sobre que hay dos actores importantes que son, digamos, quienes pueden hacer un cambio radical completamente, ¿no? Por un lado, los tomadores de decisiones, o sea, digamos, el aparato estatal, gubernamental, que tiene la capacidad, los recursos para poder dirigir estas políticas públicas hacia donde tienen que ir. Pero por otro lado, el sector económico, el mercado, que me parece que es sumamente relevante porque se habla mucho a veces de las acciones que tenemos que hacer como personas, como individuos, sobre reducir nuestra huella de carbono, ¿no? O sea, bañarnos en 5 minutos, separar los residuos, que no está mal. O sea, es una acción que me parece que habla mucho del compromiso que tenemos con el medio ambiente, pero que si no lo llevamos a un nivel macro no vamos a poder hacer un cambio, por mucho que nosotros ahorremos 10 litros de agua. Quienes más están robándose el agua, quienes más están haciendo uso de ella, son las industrias y también ciertas industrias, ¿no? La textil, la automotriz, la de los alimentos, son quienes más están afectando el medio ambiente en general. Y este concepto, que es un concepto anglosajón, el greenwashing, que se ha traducido como lavado verde o como esta impostura de cómo el ecomarketing, ¿no? Sí, o sea, cómo es realmente un marketing hablar de cuestiones ambientales, de responsabilidad ambiental, responsabilidad social, y no se llevan a cabo las acciones, ¿no? De repente vemos a compañías refresqueras que hablan sobre, bueno, vamos a reciclar nuestras botellas y ahora nuestra botella es con 90% de nuestros plásticos reciclados. Gastándose el agua, ¿no? Exactamente. Entonces, pensemos o equilibremos qué es más importante, y creo que ahí las industrias tienen un papel importante, pero sobre todo el aparato gubernamental, que es quien tiene la capacidad de poner las reglas y de justamente intervenir para que el mercado no esté haciendo estas prácticas. Antes todo esto era monte, decían, ¿no? Sí. Está el meme ahorita en redes sociales. Y sí quiero recordar cuando antes todo esto era monte, ¿no? Claro. Metepec, milpas. Eran muchas milpas, era una zona lacustre. Era en el caso de Lerma, ¿no? Lerma, donde también toda esta parte donde hay ríos. Valle ¿Qué sueño tener un río Verdiguel abierto? ¿Qué sueño tener un río Lerma prístino como antes? Yo veo fotos antiguas y veo estas fotos de niños al lado del río donde se metían a nadar. Hoy esto es impensable. Y la pregunta, hoy viendo hacia atrás es claro el camino, ¿no? Pero ¿cómo pensamos o cómo llegamos ahí? ¿Qué tan irresponsables hemos sido también? Yo creo que hemos sido muy, muy, muy irresponsables, y se ha convertido en un estilo de vida. Ensuciar, maltratar e irme se ha convertido en un estilo de vida, en una inconsciencia. Ya no desechamos muy fácil todo. Si ensuciamos, es una lógica básica y es básico: si ensucio, limpio; si tiro, recojo. Y es algo que hemos pasado por alto. Muy probablemente a las generaciones de adultos nos tocó que tener pues más cuidado incluso de lo que consumimos. Si comprabas una pasta dental, no la desechabas hasta que rompías el envase y sacabas lo que estaba dentro, porque valorabas el recurso económico, pero también el recurso que se había usado para hacer esa pasta de dientes, para hacer ese jabón. No desechabas la botella hasta que escurrías la última gota. Y ahora le ponías agüita para le sacar ponías el último agüita, cachito, ¿no? Y ahora hay una cultura de desechar y no volver a verlo. O sea, lo dejo atrás lo que me costó adquirirlo. El envase también ya no lo quiero ver, lo dejo atrás. No me encargo de hacer un desecho correcto de los utensilios necesarios que ya me dejaron de servir, y lo hemos convertido en una forma de vida, porque lo llevamos a los utensilios de uso cotidiano, pero a la ropa no valoramos la ropa. Queremos chamarras de todos los colores, cuando a lo mejor solo requerimos
una o dos, una mientras se lava la otra. Los tiempos nos los marcaban antes así, tenías un abrigo, ¿no? Sí. Y ese abrigo te duraba 5, 7 años, 10 años bien cuidado, y era lo que tenías, ¿no? Tenías tu abrigo, tenías tu par de trajes para ocasiones especiales, y lo demás era ropa de trabajo, ¿no? Ropa del diario, por llamarlo así. Pero que hay también de esta idea que se nos vendió a nosotros como generación de la comodidad. Ajá, un envase que sabías que nadie más había utilizado, porque es completamente desechable. La seguridad y la limpieza de poder envolver lo que te acabas de comer en una bolsa de plástico y que no ensuciara lo que había alrededor, a pesar de que, pues, evidentemente ensuciara algo más. ¿Cómo vencer esta necesidad de comodidad? Porque también es cierto, empezar a hacer un cambio en nuestras vidas implica muchísimo trabajo. Sí, es como un cambio radical de muchos paradigmas, porque, lo ambiental no solamente es esta cuestión, ¿no? de disminuir como los productos o el consumo. Sí, el consumo, pero veamos como el consumo de manera integral, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, ahorita que hablas de comodidad asociado a ciertas cuestiones de traslado, ¿no? Por ejemplo, como estamos muy acostumbrados o acostumbradas a trasladarnos en un vehículo particular donde estamos encerrados, porque nos representa hasta cierto punto esa comodidad de no tener que lidiar con otras personas, o de ir con aire acondicionado, o de ir tapados del sol, pero no vemos más allá de esa individualidad, ¿no? No nos vemos como una colectividad, como todo un sistema que trabaja junto y que nuestras acciones individuales van a afectar a otra persona, ¿no? O sea, por ejemplo, es difícil vencer esa comodidad porque pensamos en lo individual, pero si pensamos en cómo esa comodidad le puede afectar a otras personas, yo creo que trataríamos o estaríamos pensando en disminuir justamente esos impactos, porque, vuelvo a este ejemplo, el uso del automóvil no solamente nos brinda comodidad, brinda un montón de afectaciones al medio ambiente y a otros usuarios que están en la vía pública. Y pocas veces estamos dispuestos a renunciar a eso ¿por qué yo tengo que ceder mi derecho a trasladarme de esta manera para que otras personas estén bien, o el medio ambiente, o no sé, ¿no? O sea, no como que pensamos que somos parte de un sistema o de una sociedad que es un conjunto de personas y no somos aislados en este mundo. Sí. Que ya ahora que comenta Dani, que meta la plática la idea del sistema, creo que algo que nos llevó al punto en el que estamos es dejar de vernos como un sistema. Y en lo personal considero que algo que no nos permite volver a la idea de que funcionamos en un sistema es que creo que a veces romantizamos el sistema. ¿Por qué no lo...? Creo que también la gente tiene derecho a ser egoísta, en cierta medida, pero mirándonos desde un sistema. O sea, no lo hagas por el otro, hazlo por ti, hazlo por tu gente. En décadas tenemos la llegada del plástico en 3 décadas nos está teniendo al tope, ¿no? Sí, claro. ¿Qué tal? No sé, a mí se me ocurre de repente no romantizar esta idea del sistema y verlo desde, para aquellos que necesitan una razón que no es el otro, verlo como sobrevivencia, ¿no? Como sobrevivencia tuya, porque los afectados vamos a ser la mayoría de nosotros. Los menos afectados serán los que tengan el alcance económico, y la mayoría no pertenecemos a ese extracto. Entonces, ¿qué tal si no romantizamos la idea del sistema y lo vemos con egoísmo, pero como parte de este sistema del que necesitamos, del que dependemos, y que no gira alrededor del ser humano? Exactamente, y eso es algo muy importante que tenemos que trasladar. No está en función del ser humano, y sobre todo tenemos que pensar en qué le vamos a dejar a las futuras generaciones. ¿Cómo está el planeta y cómo se los vamos a dejar? Vamos a escuchar de nueva cuenta a Juan Carlos Martínez. Únete al caucus. Manda un mensaje de WhatsApp al 7226 49 72 47. Mi nombre es Juan Carlos Martínez López, hago un poco de ciencia en la Universidad Autónoma del Estado de México. Si el planeta fuera un paciente, estaría en modo llamar a todas las enfermeras.
Tiene fiebre por el calentamiento global. Le duele la biodiversidad que está perdiendo. Y su aire y agua necesitan un filtro mejor que los de Instagram. Pero como en las películas, todavía estamos a tiempo para ese giro épico donde todo mejora. Nos enfrentamos a un rápido cambio climático debido al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, pérdida de biodiversidad a un ritmo sin precedentes, contaminación de aire y agua y deforestación masiva. Estos problemas no solo afectan la salud del planeta, sino también la de sus habitantes, comprometiendo la seguridad alimentaria, aumentando los riesgos de desastres naturales y afectando la calidad de vida de millones de personas. Pues es urgente, ¿no? Hay una medida que se hace cada año de ver cuántos recursos produce el mundo y cuánto tardamos en acabar. Siempre se acaba en mayo, ¿no? O sea, no, ya cada vez es menos. Pronto se va a acabar en febrero. Y eso es claro, ¿no? Hoy vemos, acaba de entrar la primavera y ya se siente como verano. Perdón, pero las jacarandas florecieron en febrero. No se había visto jamás, normalmente es hasta abril. Este tipo de cosas claramente nos deberían preocupar y nos deberían preocupar muchísimo, ¿no? Deberían preocuparnos, pero ahí creo que también estamos como olvidando un poco, bueno, no olvidando, pero quizá hay que hacer como un poco énfasis en esta parte de que a veces no es que no nos importe, probablemente nos importa, pero la forma en cómo vivimos, ¿no? Cómo está diseñado este sistema social y económico, no permite que a veces tengamos esa incidencia por mucho que queramos, ¿no? Vivimos realmente muy rápido, y vuelvo al ejemplo del auto, vivimos muy rápido, entonces no reparamos en que quizá entre más lenta sea la vida puede tener menor impacto, ¿no? Todo lo aceleramos, nuestros traslados los aceleramos, nuestros consumos los aceleramos, la producción la aceleramos, y entonces eso no le permite al planeta recuperarse. O sea, vivimos al límite realmente, vivimos completamente rápido y no permitimos cuestionarnos tampoco esa parte, porque el mismo sistema en el que estamos inmersos no lo permite. Te lo pide, ¿no? Te pide Ajá. estar trabajando y estar ocupado todo el tiempo para que no pienses en ti y en lo que te rodea. Y pensemos, por ejemplo, en productos tecnológicos, que también tienen un impacto importante. Claro. O sea, está esta parte, este concepto de la obsolescencia programada, porque ya viene el otro modelo, entonces hay que sacar otra cosa que tenga una innovación, aunque sea nada más minúscula. en color, pero hay que sacarla porque eso lo pide el mercado, ¿no? Y no, entonces no nos damos cuenta qué está pasando con los celulares que compramos hace un año y ya los vamos a cambiar, ¿no? O sea, desde la fabricación hasta cómo se van a disponer estos desechos electrónicos. Lo que cuesta sacar el litio, ¿no? De algunas minas. Está muy vinculado con otras cosas también. Lo que cuesta en cuestiones hasta de trabajo infantil, cuestiones a lo mejor hasta de trabajo forzado, ¿no? Que no tenemos en cuenta que de repente otra vez todo está conectado de cierta forma y todo desafortunadamente desencadena el dinero. Claro, y también todas estas condiciones que platica Dani nos encierran en una angustia y un estrés emocional también, porque hay que perseguir, hay que tener, no nos detenemos a pensar, no nos detenemos a valorar. ¿Y qué pasa si actuamos o caminamos un poquito en reversa? También debería de generar un círculo virtuoso en el que todos podríamos ser beneficiados. Bajarle también al estrés, es algo de lo que a lo mejor no vemos y parece que no nos afecta, pero al estrés de tener, al estrés de llegar, el estrés de cambiar, ese estrés aumenta nuestra frustración y esa frustración la proyectamos también en la forma en la que nos comportamos cotidianamente, consumimos, en nuestras relaciones. Y yo quiero pensar que si nos detenemos un poco y avanzamos en otro sentido, generamos un círculo virtuoso. Sí, claro, es pensar de nueva cuenta. A veces se cree que pensar en comunidad es pensar en el otro y abandonarte a ti. Yo no sé, pero a mí me gustaría un lugar, y creo que a ti también te gustaría un lugar en donde nuestros hijos pudieran salir de la casa y transportarse en camión para ir a la escuela sin ninguna bronca. Sí. Hoy ese lugar no es así. Hoy ese lugar no es seguro ni siquiera para cruzar la calle. Para ir a la tienda, No. las tortillas. Exactamente. Creo que al final podemos ser esas personas que se preocupan por el otro siendo nuestro hijo, pero no abandonando esa parte. Porque para que haya un rico tiene que haber un pobre. Claro. Si no, no existen en comparación. O sea, simple y llanamente, si no existe un pobre, no hay un rico.
Batman y el Guasón. Exacto. Más o menos va por ahí. Pero finalmente lo que queremos en este sentido es generar un mundo mejor, no separarnos del mundo y hay que sumar a los demás, ¿no? Creo que es parte del trabajo que tenemos que hacer también como una institución social, como individuos, como familia, como a lo mejor como activistas y hasta como artistas, ¿no? Esta parte de la conciencia global es algo que es necesario empezar a trabajar, ¿no? Sí, y es que, o sea, vuelvo a ese punto, ¿no? Todos somos parte, o sea, de un sistema, me refiero a un sistema como, o sea, como un todo, ¿no? No como Sí, un sistema. todos son un sistema, y sí, pero... O sea, también somos parte de ese sistema, pero pensemos que todos somos como una pieza importante de un sistema que funciona junto, que funciona de manera integral, y que entonces, exacto, el hecho de que tú te preocupes por el otro no significa abandonarte, significa que también seamos empáticos con otras personas y pensemos precisamente en eso. Que si tu niño se te pierde en el súper, hay alguien que diga, oye, ¿dónde está tu mamá? Que si alguien ve a un niño caminando solo, va a hacer algo. Exacto, claro. Y es esa parte donde creo que tenemos que seguir trabajando. Únase usted también al Cocus, que nos está escuchando aquí a través de Uniradio 99.7, a través de nuestros teléfonos. El teléfono en cabina 72 22 70 59 91. Ahí está del otro lado Oscar Bermúdez, que recibirá su llamada. Mientras que, si quiere hacerlo al WhatsApp, teléfono que por cierto tengo en la mano, 72 26 49 72 47. Díganos qué espera, qué le gustaría que se hiciera para generar un mejor futuro en cuestiones ambientales. Ya son las 4:27. Hacemos una pequeña pausa y regresamos con más aquí en Cocus. Se escribe Caucus para seguir hablando de esto. Ponemos pausa a la conversación, pero regresamos con más en Cocus. Uniradio. Va conmigo. Defender una nación ordenada, unida, libre y en paz. Fue así en la defensa del INE y los poderes de la Suprema Corte. Luchamos por el regreso del Seguro Popular, las estancias infantiles y tener medicamentos para todas y todos. Apoyamos el Fondo de Emergencia de Desastres Naturales y exigimos atención a las víctimas del huracán Otis. Eso es estar del lado correcto de la historia, con un Congreso de Acción Positiva para México. El cambio positivo, PAN. ¡Arráncate, México! Es el comienzo. Movimiento naranja, y el futuro está en tus manos. Movimiento naranja, movimiento ciudadano. Es el comienzo, todo estará mejor. Movimiento Ciudadano. De los que participamos en la contienda, soy la única que tiene experiencia y ha dado resultados en seguridad. Cuando fui jefa de gobierno en 4 años, disminuimos en 58% los delitos de alto impacto y en 51% los homicidios dolosos. La estrategia: abrazos a las y los jóvenes y cero impunidad a la delincuencia, con inteligencia y coordinación. Vota candidatas a diputadas federales y senadoras del PT. Claudia Sheinbaum, presidenta, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Partido del Trabajo. Te voy a hablar con la verdad. La delincuencia está peor que nunca. Combatir los asaltos, las extorsiones, el cobro de piso, los homicidios, los feminicidios será mi máxima prioridad como presidenta de la República. Se acabaron los abrazos a los delincuentes. Vamos a poner orden. Por ti, por tu familia, por un México sin miedo. Por un México sin miedo. Xóchitl presidenta, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. Llegó la hora del cambio. Vota PAN. XHUAX. Estación de la Universidad Autónoma del Estado de México. Uniradio. ...99.7 FM. Uniradio va conmigo. Este programa es clasificación A, apto para todo público.
Los comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de quien los emite y puede no reflejar la opinión de la emisora. Estamos de vuelta. ¿En qué estábamos? Ah, sí. Caucus. Se escribe caucus. Mi nombre es Juan Carlos Martínez López, hago un poco de ciencia en la Universidad Autónoma del Estado de México. Bueno, pues podemos adoptar varias prácticas sencillas, pero efectivas. Ser ecoamigables en casa es como el DJ. En inglés es hazlo tú mismo, que el planeta necesita. Apaga las luces como si fueran spoilers de tu serie favorita. También los dispositivos electrónicos cuando no se usan. Usar bombillas de bajo consumo y optar por electrodomésticos eficientes energéticamente. Esos son pasos claves. También recicla como si te dieran puntos para un final de temporada y usa menos plástico. Puedes ir a la tienda con tus toppers o materiales reciclados. Pues imagínate, pides una bolsa para el jamón, otra para el queso y en 2 minutos en lo que llegas a casa ya los desechaste. También puedes compostar residuos orgánicos. Eso disminuye significativamente nuestra huella de carbono. Además, fomentar el uso de medios de transporte sostenibles, apoyar productos locales y de temporada también contribuyen a un planeta más verde. Estamos de vuelta precisamente aquí en Caucus, se escribe Caucus, y por supuesto estamos hablando, vamos a cambiarle el nombre, ya no será Futuro Verde este programa, ¿no? Disculpe usted, vamos a tener que regresar en el tiempo para cambiarlo, y se aceptan sugerencias. Se pueden hacer al 7226-497247, teléfono para que nos envíe mensajes de texto o de voz y se una al Caucus. ¿Sirven las pequeñas acciones? Esto de bañarte en 5 minutos, de separar tu basura, de generar el zero waste, ¿no? Todas estas cuestiones en las que se nos responsabiliza mucho a los usuarios aquí abajo de lo que está pasando. Cuando uno voltea de repente a las fábricas que se encuentran acá en la zona industrial, y a lo mejor no es tan sencillo decir, ustedes son los culpables de que esté pasando todo esto. ¿Sirven las pequeñas acciones? Yo creo que sirven, sí. O sea, no es como tampoco invalidar las acciones que hagamos de manera individual. Sirven, por supuesto. Pero lo que yo quiero decir es como midamos el impacto de cada acción, ¿no? Que tendría más acción. O sea, lo que yo voy a hacer hoy o lo que podría hacer una industria en un solo día tan solo, ¿no? O sea, pensemos en eso. Claro que sirven, claro que es importante porque el hecho de que las personas estemos conscientes de estas acciones, pues permitiría eventualmente algún cambio. Será un poco más lento, me parece, pero sirve. Solamente que creo que hay que equiparar un poco el impacto que tiene una acción individual a una acción de un grupo de personas que tienen ciertos recursos económicos para poder cambiar el rumbo de nuestras acciones. Mira, yo creo que sirven, efectivamente también sirven, pero son acciones individuales que buscan impactar a nivel macro, social, por lo menos, ¿no? Yo creo que tenemos derecho a ser egoístas, pero con inteligencia. No me imagino también en la individualidad de una persona, en su personalidad, en su ser, alguien que pueda desechar sin tener... ¿Qué pasa en la psique de esas personas que destruyen y no reparan, que toman y no reponen? Creo que son pequeños granitos de una sociedad que son nocivos. Y aunque apoyo la idea de Dani, de esta idea de sistema, no la percibo tan de una manera romántica. Creo que en este sistema tenemos derecho a ser egoístas, pero con un instinto de sobrevivencia bien afinado, inteligente, y yo creo que las acciones individuales funcionan, y funcionan porque como piezas de una sociedad, ¿qué clase de seres somos? Si tomamos y no reponemos, si rompemos y no reparamos, si tiramos y no recogemos. Creo que nos volvemos seres que no valen la pena. No también, esta es una lógica mucho del ámbito urbano.
¿A qué voy? Evidentemente, si tú tomas una fruta y le quitas el envase y lo tiras al piso, no pasa absolutamente nada, ¿no? Porque es una cáscara y finalmente se va a deshacer en el suelo del campo, ¿no? Y más si es un lugar húmedo y caliente como puede ser una jungla. ¿Qué pasa cuando le das a las personas que están acostumbradas a vivir y a comer así, tomando, quitando la cáscara, tirándola al piso, porque no pasa nada, y les das latas, y les das envases de plástico, y les das envases de papel? No es su culpa, pues eso es su modo de vida y tú los estás moviendo. Y esa es una cuestión que tampoco estamos priorizando, ¿no? En este caso, no es su culpa que abran una lata y la tiren a un lado. Cuando abren un coco se toman el agua y lo pueden tirar sin ninguna bronca. Sí, creo que por eso me refería como que no hay que equiparar tampoco las cosas, porque independientemente de que una persona como eso, como persona, como individuo, no separe hoy sus residuos, o sea, también se debe a cuestiones como culturales y otro tipo de contextos, ¿no? No solamente es porque no tiene la conciencia y punto, ¿no? Y es una mala persona. O sea, no es tan simple. O sea, me parece que las acciones individuales cuentan y hay que ser conscientes de eso, pero tampoco me parece adecuado responsabilizar de esa manera o satanizar a las personas que lo hacen, porque es una cuestión cultural y es una cuestión también que vuelve a dejar caer la culpa o la mayor culpa sobre las personas que de todas maneras no tienen la toma de decisiones, ¿no? O sea, que no tienen tampoco los recursos para hacer ese cambio aunque quisieran. Y, o sea, pienso justamente en eso, ¿no? A veces, o sea, las personas no vamos a separar a lo mejor nuestros residuos si no existe una política pública que nos haga hacerlo y que nos explique por qué es importante hacerlo. O sea, el hecho de que si yo no me baño en 5 minutos y me baño en 10 o en 15, muy probablemente una persona, o sea, otra persona lo verá mal, pero también es una cuestión, repito, o sea, cultural. Los mexicanos nos bañamos realmente como 2, 3 veces a la semana o toda la semana, y es una cuestión cultural, ¿no? Podríamos decir, ahorremos agua y nos bañemos una vez a la semana, pero alguien va a decir, como ay, no, Francia, ¿no? los chinos. ¿No? O sea, pensemos también en otros aspectos que no solamente no laves tus jeans, congélalos, ¿no? Que también está esa eso de lavar tendencia. también la ropa a cada rato, que podríamos considerar que es limpieza, pero que también, uno, desgasta la ropa y dos, también pues va como desperdiciando agua o que no la utilizamos de manera adecuada. La ¿no? contaminas y demás. Saludos, sí. Por cierto, a toda la gente que nos escribe. Saludos a Luis allá en Aguascalientes, que nos escribe precisamente desde allá. Qué buen tema de análisis, comenta él. Vivimos en la época material donde el estrés por el consumo nos va deshumanizando y ese paso va a ser cada vez más máquinas. Ya no pensamos en las cuestiones más básicas de nuestra existencia. Sí, completamente. Sí, qué privilegio es de repente. Nos reímos mucho de este audio, ¿no? De don Silverio, de qué agusticidad, ¿no? Pero debemos recordar más o menos a la gente que salía de repente en las tardes en su mecedora a relajarse después de un día de trabajo. Hoy no tenemos tiempo para eso, tenemos que estar llenando nuestras redes sociales, tenemos que estar consumiendo productos culturales de todas las formas, yendo al cine, a un café y sobre todo dejando testimonio alrededor de esta situación. ¿Qué tanto realmente esta necesidad de seguir generando situaciones de saturar nuestros cerebros está también saturando el ambiente de otras cosas? Pues... ¿Está ligado? Yo creo que está ligado, sí, el tiempo, todo el tiempo estar haciendo algo, todo el tiempo estar consumiendo. Mira, yo la verdad es que no asocio, en lo personal, a lo mejor es una opinión un tanto corta, no asocio el no tener la conciencia de los recursos, del consumo de recursos a una formación académica o a una falta de reflexión. La verdad es que yo lo veo muy innato, muy cercano al nuestro crecimiento. No sé si es un tema generacional, pero el cuidado de los recursos para quienes hoy somos adultos era pieza clave de nuestra formación y no tenía que ver con una formación académica. Había que apreciar, valorar, cuidar y hacer un buen uso de los recursos y para mí es muy natural si uso algo, me tengo que ser responsable de él, ¿no?
Sí, esto, si generas algo, plantar un árbol, Sí, ¿no? O sea, ¿cuántas campañas de reforestación han sucedido y de repente nada más son hoyos queda el en la piso, foto, ¿no? para las redes sociales, ¿no? Ajá. Y no volviste a visitar el arbolito, no viste las condiciones, no sabes si el árbol especie de era árbol era adecuado adecuado. para el lugar, Sí. ¿no? Esa parte creo que también es bien importante para resaltar, ¿no? Estas acciones que se hacen, pero que de repente no funcionan absolutamente de nada. Sí, pienso, o sea, lo que estabas comentando hace unos minutos, Humberto, sobre si va vinculado como proceso de aceleración con todas estas cuestiones, ¿no? Que evidentemente lo es, porque estas cosas del consumo pues requieren recursos, ¿no? O sea, recursos naturales y recursos materiales, ¿no? Y sacarte la foto con tu vaso de Ajá, la película que acabas de exacto, comprar. aunque ya tengas como 1000 vasos en tu Ajá. alacena, pero hay que comprar otro, ¿no? Y es, o sea, quiero ponerlo en términos como muy simples, pero es como parte, o sea, esa es la lógica de ese sistema económico y social en el que vivimos, ¿no? Este sistema capitalista, acumular, o sea, acumular. Y eso genera excedentes, y esos excedentes son lo que no podemos ahorita saber, o sea, cómo nos deshacemos de ellos. O sea, eso es lo que está allá afuera que nos está generando un impacto, ¿no? O sea, los excedentes, digamos, en el sistema capitalista son excedentes financieros, de dinero, pero en términos ambientales pensemos en los excedentes como también residuos, que no sabemos manejar y que quién se va a hacer cargo de ellos o a dónde se están yendo, ¿no? O sea, pensemos porque hay países que son muy limpios, que tienen energías limpias, que tienen ríos limpios, mientras que aquí todo está un poco mal, muy mal. Sí, y también hay otra cosa importante, la parte de quién se lleva la ganancia de que las cosas estén mal en ciertos lados, ¿no? Otra vez, siempre hay negocio en ese tipo de cuestiones. Pero ¿acaso tener un panel solar, tener un sistema de captación de agua de lluvia en tu casa y que se masifique eso es la solución? Escuchamos de nueva cuenta a Juan Carlos Martínez. Caucus, se escribe Caucus. Mi nombre es Juan Carlos Martínez López, hago un poco de ciencia en la Universidad Autónoma del Estado de México. Las estadísticas son el drama de la temporada. El hielo se derrite más rápido que un helado en verano. Los animales desaparecen como si estuvieran en un truco de magia malo. Y el clima está más loco que un episodio de telenovela. Lo más preocupante es el rápido avance del cambio climático y sus efectos visibles, como el incremento en la frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos. ¿Cuándo se había visto esa situación? La acelerada pérdida de biodiversidad y los niveles crecientes de contaminación plástica en los océanos son igualmente alarmantes. Estas estadísticas reflejan no solo un deterioro ambiental, sino también una urgente necesidad de cambiar nuestras prácticas y políticas a nivel global para asegurar la sostenibilidad del planeta. Ya tienen su panel solar, su sistema, su tlaloque para generar agua recuperada de la lluvia. Es difícil en este mundo donde vivimos varios en departamentos, ¿no? Aparte Eso de todo. iba a comentar justamente, porque en alguna ocasión hablaba con un arquitecto que es ambientalista además, y yo le decía, bueno, ¿qué pasa? O sea, yo que vivo en un departamento que son 5, o sea, son 3 edificios con 5 departamentos, o sea, yo puedo implementar un panel solar, un sistema de captación de agua de lluvia, y me decía, es que tendría que unificarse el edificio completo para que pudiera ser funcional, ¿no? Entonces hay que hacer el consenso con los vecinos, bla, 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 bla. Además de la inversión. Y luego hay que pelearse con la vecina que quiere pintar todo de amarillo y eso, le estorba digo, eso. Tiene sentido porque si entre más personas se sumen, me parece que sería más óptimo. Pero de repente hay personas que no pueden estar de acuerdo. Y entonces, por a lo mejor una persona que no está de acuerdo, pues ya no puedes implementar tú ese cambio, ¿no? O que no tiene el recurso para invertir También, claro, en una porque tecnología de esas. exacto. O que no tiene la fuerza para poder instalarlo en su propia casa. Y así nos vamos. Sí. Y que tampoco es su culpa, No, en no, muchos sentidos, en esa situación, resistirse a cierto cambio. Todos tenemos una resistencia al cambio. Pero ¿qué tanto podemos recargarnos en esa resistencia al cambio cuando dejamos que cambiara todo este ambiente? Yo me acuerdo cómo era la Marquesa hace 20 años. Yo me acuerdo hace 30 años esto de verdad eran milpas. No, pero recuerdo Lerma, la Ciénega, había Exacto. patos,
enormes parvadas de patos, que ya son escasas, 3, 4 patitos ahí volando solos. O sea, sí ha cambiado mucho en muy poco tiempo. 7 lagunas en Veracruz, que ya nada más existe una, por ejemplo, ¿no? Lejos de aquí. Y así nos vamos con diferentes cosas que han desaparecido y que de repente lo normalizamos y ya hay casas encima de lo que era un lago, ¿no? Pareciera que gracias a este desarrollo, gracias a estas cosas que ponen encima de los graves errores, se nos olvidan las cosas, ¿no? Sí, bueno, no sé si se nos olvidan o más bien volvemos a esta visión que comentaba Ale al principio, cómo pensamos que los seres humanos somos como el centro de todo, ¿no? Entonces toda nuestra expansión, o sea, urbana, de residuos, siempre va a afectar a otras especies, o sea, a los ecosistemas en general, al planeta en general, pero no, o sea, no lo pensamos, ¿no? Es como, pues, o sea, somos el centro del universo, podemos hacer uso de esos recursos, de este espacio, de este territorio que nos pertenece. Por derecho natural o divino, como quieras verlo, sí, ¿no? Exacto, y entonces cuando vienen, o sea, especies, por ejemplo, en el caso de Monterrey, que se aparecen osos, bueno, se aparecen entre comillas porque era su hábitat natural, ¿no? ¿Quiénes son los invasores? Pero pensamos que tenemos el derecho de modificar el entorno como sea, ¿no? Y no hay un control, y vuelvo al punto. O sea, el aparato estatal, gubernamental, me parece que es quien tendría que estar regulando esas actividades, de contener de alguna manera esa expansión urbana, esa expansión social, y, o sea, en el caso, por ejemplo, de las ciudades, generar más densidad, o sea, que las ciudades sean más compactas y que la mayor cantidad de servicios, de vivienda, de trabajo se concentre en un lugar para que no se siga expandiendo a lugares donde no le pertenecen al ser humano. ¿Tú cómo ves, Ale? Yo coincido con Dani, pero ¿qué pasa en países como los nuestros donde parece que no está en la agenda pública o está en el marketing político también? O sea, ¿qué nos espera en países como el nuestro? Pues el ciudadano convertirse en un activista. O tú, Dani, que perteneces a una generación de jóvenes en movimiento, ¿qué pasa cuando en manos de quien debe de recaer el contener estas acciones que van en detrimento del ambiente, no están ocurriendo? O sea, ¿cuál es el camino? Muchos jóvenes como tú son jóvenes activistas y han tomado varias banderas. ¿Qué piensas cuando no se está haciendo lo que se tiene que hacer? Pues es que, o sea, pienso muchas cosas porque creo que la voluntad de la ciudadanía está ahí presente. O sea, creo que cada vez son más personas las que se van sumando a estos movimientos, que van alzando la voz. Pero al final de cuentas, o sea, y no quiero decir que por ejemplo, el Estado, o sea, el aparato gubernamental sea el único que puede cambiar las cosas, porque no es así, ¿no? Hay muchas cuestiones que ha cambiado la sociedad. Pero, o sea, esos dos actores son elementales para hacer un cambio, ¿no? El Estado y el mercado. Y a veces te enfrentas como sociedad civil, como activista, a esos dos grandes poderes que tienen prácticamente pues secuestrado todo, ¿no? Y no te permiten hacer ese cambio, o puedes incluso poner en riesgo tu vida. Y vamos a hablar de un tema pues importante, polémico, controversial. O sea, los propios activistas ambientales son los que más son asesinados en este país. Sí, entre periodistas y activistas ambientales son lo más complicado. Apenas alguien que denunció a unos talamontes fue en su momento desaparecido, secuestrado y después encontrado muerto, ¿no? Este tipo de cosas de repente parecieran no tener una solución. Y vamos a escuchar la última cápsula porque ya estamos, y me encanta por eso este programa, que se va muy rápido el tiempo. Pareciera que no ha pasado tanto tiempo, pero estamos a punto de terminar. Vamos a escuchar a Juan Carlos Martínez acerca precisamente de la cuestión económica y la agenda verde. Caucus, se escribe Caucus. Mi nombre es Juan Carlos Martínez López, hago un poco de ciencia en la Universidad Autónoma del Estado de México. Las tecnologías de generación de energía renovable y sistemas de captación de agua son cada vez más accesibles y viables para la población en general. Paneles solares, turbinas eólicas y sistemas de recolección de agua de lluvia pueden ser implementados en hogares y comunidades, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles y mejorando la gestión del agua.
Muchos espacios ya cuentan con un fácil acceso a paneles solares, seguramente en muchas casas ya las hemos visto, inclusive en la Ciudad de México empiezan a implementar sistemas de recolección de agua. Estas opciones no solo son efectivas en la reducción del impacto ambiental, sino que también ofrecen beneficios económicos a largo plazo mediante la disminución de los costos de energía y agua. Es como ahorrar dinero y aparte quedas bien con el planeta. Ay, Juan Carlos Martínez, saludos también a Sharon Rocha que nos está escuchando allá precisamente en 1 de mayo, ¿no? En el edificio Bohemitas, en el octavo piso. Saludos a todos allá. Saludos a Sharon. Por supuesto, dice que sí se pasa rápido la hora cuando el tema está interesante y la plática se pone buena, y esto es algo que tengo que agradecer a toda la gente que ha sido invitada a este programa. Nos quedan 7 minutitos para terminar. Conclusiones, por supuesto, la visión a futuro. Empiezo contigo, Ale. ¿Qué esperamos ver en medios? ¿Qué esperamos ver en política? ¿Qué esperamos ver en instituciones acerca de cómo mejorar esta cuestión ambiental? Porque al final todos estamos en el mismo barco y cuando se hunda nos hundimos todos. Claro, hace un rato cuestionabas tú la efectividad de estas acciones individuales que podemos tomar en lo cotidiano y las ponías un poco en duda, un poco para provocar la charla. ¿Y qué tal si mi propuesta, no sé si ya tengamos oportunidad para platicarla, empoderarnos como consumistas y no tanto visto como una acción individual, sino una suma de esfuerzos que nos asumamos? Si nuestro rol de ciudadanos que levantamos la voz no está funcionando, ¿qué tal si levantamos la voz como consumidores para presionar? Es una propuesta, no sé si es una propuesta ingenua, pero tal vez para una siguiente charla. Suena bastante interesante. No sé si lo notes tú ahora, después de tantos años, después de haber pasado nuestra adolescencia. Las calles son más oscuras hoy. Ya cuando llega la hora de que empieza a caer el sol, ¿es más oscuro o solamente es mi impresión? Creo que es tu impresión. No, ¿y por qué va muy claro? Si dejas salir a tu hijo o sales tú, tienes que regresar en auto o en taxi. Claro. Porque el camino de donde te deja el camión a tu casa, 3, 4, 5 cuadras, ya no lo sientes tan seguro. Claro. Y entonces ya no te avientas a salir así. Es una cuestión de urbanismo que también tenemos que estar tratando, que es la cuestión de la percepción de la seguridad. Y en ese sentido, hasta en eso está mezclado el ambiente. ¿No lo ves así, Dani? Sí, completamente. O sea, los temas urbanos no son ajenos del ambiente, y creo que las calles no solo son oscuras, sino son más inseguras. O sea, son más inseguras, pero precisamente por todas estas cuestiones. ¿Por qué ya no dejan, por qué no dejan salir a sus hijos, por ejemplo, no? Jugar en la calle. Aquí, por lo menos, yo estoy seguro que jugamos en la calle. Ya no sé tú, en una colonia donde vivías, que era un poquito más cómodo porque era más cerrado en sí misma, la propia colonia, en donde podías salir en estas calles chiquititas, ¿no? A jugar tal vez. Y a eso me refiero cuando hablo de densificar las ciudades, o sea, de hacerlas más compactas para que justamente exista esta posibilidad de salir a entornos más cercanos y que no tengamos que desplazarnos 2 horas a un lugar y luego cómo volvemos, ¿no? Exacto, terminas yendo al único parque más o menos bonito que hay por la zona y está a media hora. Claro. En carro, ¿no? Y rápidamente, o sea, eso también nos lleva a cuestionarnos por qué no hay parques cerca, ¿no? Y eso también tiene que ver con el tema ambiental. O sea, no hay áreas urbanas verdes que nos permitan, además de disfrutar del espacio público, de mitigar los impactos ambientales, las islas de calor. O sea, todo es una plancha de concreto. O sea, las calles son solo concreto, no hay árboles, y cuando hay árboles se secan porque no son las especies endémicas o adecuadas. Y bueno, un montón de problemáticas. Y el gran problema de la gente es que levantan las banquetas, los árboles, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Yo me quedo mucho con lo que decía Café Tacuba en Trópico de Capricornio, ¿no? Creo que es tiempo de darle espacio a las zonas sin cemento, ¿no? La historia de este ingeniero Salvador que deja precisamente a los ingenieros para convertirse en ambientalista. Yo creo que ya también es tiempo de dejar de creer que comprar una casa es un buen negocio, porque se siguen construyendo y se siguen abandonando, Nada más les digo que hay muchas casas vacías en muchos de los residenciales nuevos. Creo que tenemos que modificar nuestra presencia en el consumo, nuestra presencia también en este mundo,
porque al final estamos todos en el mismo, ¿no? Sí. Y esa es la parte que tenemos que mejorar. Y aquí empiezo precisamente con los agradecimientos. Muchísimas gracias, Ale Becerril. Te espero en otras ocasiones para hablar de algunos otros temas. Ya estaremos, por supuesto, platicando en los pasillos, porque sí se generan estas, platicando en los pasillos, a ver de qué más podemos platicar y de qué podemos traer aquí a la mesa para que también la gente se pueda sumar y platicar con nosotros. Gracias. Muchas gracias por la invitación, Humbert. Dani, también muchísimas gracias a ti. Es mucho más común de repente que la gente que llega a Uniradio nos encuentra platicando de cualquier cosa, ¿no? En ese sentido. Y agradezco mucho que te hayas dado la vuelta. Claramente, habrá que decirlo así, eres una persona preocupada por cuestiones ambientales, por cuestiones urbanas, por cuestiones también de seguridad, en donde evidentemente hay mucho trabajo por hacer y es importante también dar a conocer que se necesitan hacer cosas y quienes sí la están haciendo para apoyarlas, ¿no? Sí, no, al contrario, gracias a ti, Humberto, por invitarme, estar compartiendo también con Ale esta tarde. Y ya rápidamente en 30 segundos, como hacer énfasis en que nuestras acciones individuales importan porque como nos concientizan como personas, solo tratemos también de equilibrar un poco la responsabilidad o la culpa que a veces se hace, ¿no? Pero creo que si nosotros hacemos acciones individuales, poco a poco podemos ir cambiando, digamos como el imaginario colectivo que tenemos en torno a nuestra relación con el medio ambiente. Exactamente. Y ya nada más para despedirnos, muchísimas gracias también del otro lado del cristal a Óscar Bermúdez, que estuvo al timón de este barco, y por supuesto nada más dejarle ahí la reflexión. Si usted tiene chance de hacer algo por el ambiente, hágalo, pero infórmese antes de hacerlo, porque luego puede ser contraproducente en ese sentido. Tenga cuidado. Bolsas ecológicas. Tenga cuidado y nada más compre unas, porque yo tengo como 30 de que siempre se me olvida y nunca me las llevo al súper. Entonces tal igual, ¿no? En ese sentido. Cheque las especies que puede usted reintroducir o no a la naturaleza. Especies invasoras, evidentemente, son todavía una catástrofe mucho más grande en cuestiones ambientales. Cheque si en realidad lo que está consumiendo está certificado, no porque tenga el logotipo de una ranita, es una cosa saludable, ¿no? Primero piense si lo necesita. Primero. Sí, por ejemplo, es gracioso de repente, ¿no? Las galletas de una marca, ¿no? Que son de chocolate y con medio con crema, son veganas. Pero tienen aceite de palma y eso destruye el hábitat de los orangutanes. Así que piénselo también acerca de lo que está consumiendo. Infórmese bien, platique con la gente alrededor y genere también, no solamente un ambiente de decir yo recojo toda la basura. Decía mi papá, y lo recupero justamente para esto, el cuarto más limpio, y en este caso la ciudad más limpia, no es el que se limpia más veces, sino el que menos ensucia. Es en el que menos se ensucia, y es donde tenemos que empezar. Muchísimas gracias por integrarse a este caucus. Yo soy Humberto García Neri, les agradezco muchísimo el favor de su atención. Regresaremos la semana que viene, va a ser completamente grabado el programa, ya lo grabamos, ya está precisamente disponible para que ustedes lo puedan escuchar el próximo viernes, acerca de el arte en el siglo XXI. La cosa se puso interesante con Arlet Peña y con Paulina Fuentes, así que vamos a estar aquí en el Caucus. Muchísimas gracias de nuevo, chicas. Gracias a ti y a todo el auditorio. Hasta luego y hasta la próxima. Uniradio. Va conmigo.